Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los fieles seguidores de Forjadores de Paz. Les saluda David Jiménez, fundador y director de este proyecto. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial en nuestra sociedad y principalmente en la sociedad adoctrinada que tenemos hoy. Este tema se trata no de solamente un caso biológico como lo es los espontáneos. Se trata de la muerte asistida, provocada a manos del hombre, de la criatura en el vientre. Algo que actualmente se considera como derecho cuando en realidad es asesinato. Algo que actualmente se considera como libertad cuando realmente es opresión. Ese nombre de estas definiciones es el aborto. Y desgraciadamente en la actualidad y dentro de la Iglesia Católica hay mucha gente, especialmente jóvenes, que están a favor del aborto. Cosa deplorable. Entonces, como todo católico instruido jamás será confundido, aquí vamos a hablar el pensamiento y la postura de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana frente al aborto. Y no solamente es del hecho de preguntarnos qué podemos hacer, sino qué debemos hacer. Porque esto no es qué podremos hacer esto, plantearnos eso, no es que hay que hacerlo. Porque es una problemática que está pasando en estos días. En 2023 fueron 72 millones de abortos asistidos, 72 millones de vidas. Y si vamos apoyando esto, la sociedad va a morir. Entonces debemos centrarnos en tratar de erradicar todo tipo de aborto asistido por causas que no son justificables. Porque todo tiene una solución antes que la muerte. Se debe de buscar soluciones que no destruyan la vida, ni del feto ni de la madre. Está la adopción, está la asistencia psicológica, está la ayuda gubernamental también. ¿Por qué recurrir a la muerte? ¿Por qué recurrir a, a asesinar al ser inocente? Pero entrando ya de lleno a lo que es esta charla, vamos a ver cuál es la respuesta de la Iglesia Católica. La respuesta de la fe es muy radical. Se las voy a leer, la tengo aquí apuntada. La vida humana posee dignidad desde su comienzo, y esa dignidad no depende de la edad, del tamaño, la salud, la capacidad, la inteligencia, ni del deseo de otra persona. Por eso, la Iglesia detesta todo aborto provocado. Y se debe decir de esta manera, muy fuerte, pero lo detesta. Pero el defender la vida no significa despreciar a la mujer que se está enfrentando al momento difícil del embarazo. Significa defender madre, padre y hijo. Y especialmente al niño que está por nacer. Porque una sociedad verdaderamente humana debe proteger al ser más vulnerable. Y se promete hoy en día proteger a los más vulnerables. El feto es una persona vulnerable. Entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el defender la vida? El derecho a la vida. Surgen esas preguntas para nosotros los que pensamos mucho, para los que filosofamos, para los que sabemos de teología, de magisterio, especialmente los que son sacerdotes, diáconos. ¿A dónde queda
lo que prometen de derecho a la vida. Pero antes de entrar ya de lleno, ya vamos a entrar de lleno, definamos qué es el aborto. Desde una perspectiva médica, el aborto inducido es la interrupción deliberada del embarazo. Desde la moral católica, estamos hablando precisamente del aborto provocado directamente como medio o como fin. La Iglesia Católica distingue esto de situaciones médicas, en las que una intervención necesaria para tratar una enfermedad muy grave que tenga la madre, como consecuencia, no busca la pérdida del embarazo, sin embargo ocurre. Ya esto es algo que hay que comprender también. La iglesia no va a decir, no, todo tipo. Hay que ver la situación. Si la madre se enfrenta a una enfermedad grave y el bebé está en riesgo y sin embargo ya el feto está sin vida a causa de esa enfermedad, de ahí tienen que sacarlo. Desgraciadamente ya es algo de la naturaleza. El aborto espontáneo, como hablábamos al inicio. Pero nos vamos a centrar en el aborto provocado, no en el aborto espontáneo ni en situaciones de enfermedad grave. La cuestión moral es, ¿estamos eligiendo directamente terminar con la vida del hijo? Y antes de preguntar que si ellos tienen derechos, preguntamos qué es. Porque si el niño por nacer es simplemente considerado una parte del cuerpo de la madre, la cuestión parecería una. Pero si es un nuevo organismo humano individual. Y se trata de negarlo, pero la biología claramente dice, desde el primer momento en la fecundación ya hay vida. Y ya es un ser humano en desarrollo. El decir claramente que no hay vida es violar el principio biológico. Y un médico que se hace la idea de que no hay vida, en realidad es que es un mal médico. La embriología describe que tras la fecundación comienza el desarrollo de un nuevo organismo, como con un genoma propio. No es simplemente una parte del cuerpo de la madre, como dicen, es mi cuerpo y hago lo que me da la gana. Sí, pero el bebé no es de tu cuerpo, está en tu cuerpo y nacerá a través de tu cuerpo, pero no es propiedad tuya, porque ningún ser humano es propiedad de nadie, de nadie. Es un organismo que está en desarrollo y que depende biológicamente de ella, pero cuya identidad biológica no se reduce a ella. Y que dependa de ese desarrollo no significa que no haya dignidad humana. Un argumento frecuente que se dicen los que son pro aborto son, como depende de la madre no puede ser una persona independiente. Hay un proverbio italiano que dice que la madre de los imbéciles siempre está embarazada. Y los que dicen este tipo de cosas o que dicen como usted es hombre no tiene derecho a opinar sobre estos temas, verdaderamente son hijos de esa madre que está embarazada. Pensemos, un recién nacido depende de sus padres. Una persona gravemente enferma depende de otra persona totalmente sana para su cuidado. Una persona inconsciente tiene que depender completamente de los demás. Una persona que está en agonía tiene que ser asistida. La dependencia no elimina la dignidad humana. El necesitar ayuda no significa dejar de ser humano. Y el tamaño del feto no determina tampoco la dignidad. Un embrión, como sabemos, es diminuto, es una cositica así, es precioso. Con solo verlo uno sabe, es una vida.
Es una vida que va a desarrollar, que va a nacer, que se va a reproducir, que va a vivir momentos lindos, momentos feos, va a tener amistades, va a tener ganancias, pérdidas, etcétera. Va a morir en algún momento como todos nosotros vamos a morir. Cuando Dios nos llame, pasemos nuestro momento en ese estado que es el purgatorio y vemos cielo o infierno. Pero porque sea pequeño no significa que sea menos humano. ¿O acaso una persona, por ejemplo, que tiene esta condición que es el enanismo es menos persona? No, es un ser humano. A pesar de que tiene una condición que su tamaño es menor al de un ser humano común, contemporáneo, pero sigue siendo humano. Así ocurre con el feto que está en su desarrollo. No es que tenga una condición como los que tienen el enanismo. Lo que están es en desarrollo, pero el ejemplo se entiende. Un bebé recién nacido también es pequeño. Yo he visto muchos bebés recién nacidos, no cuando nacen, pero cuando lo llevan a conocer a algún miembro nuevo de la familia, de alguna amistad, el nieto de algún amigo, etcétera, o el hermanito de algún amigo, de alguna amiga, etcétera. Y uno lo toma en sus brazos y es pequeñito, las manitas así chiquiticas, los pies, la cabeza, el cuerpo en sí. Y sin embargo, es humano. ¿Y cómo se puede matar esa criatura tan hermosa? Metafóricamente hablando, pero también a veces físicamente hermosa, amada por Dios, inocente. La dignidad humana no se mide con una regla. No es como en física, que cuando vamos a medir la distancia que recorre un carro se mide con una regla o con un metro en kilómetros. Se saca un vector o un escalar si tiene movimiento rectilíneo uniforme, si es uniforme acelerado, se saca una gráfica. Se saca el movimiento relativo. Eso no ocurre en la dignidad humana. La dignidad no se mide. La dignidad está siempre, sin importar el tamaño, la raza, el color, el físico. Siempre hay dignidad. No dependemos de centímetros, no porque yo mida 1,85 m, que es mi estatura actual, y pese 90 kilos, es que yo tenga más dignidad. No. La misma dignidad que tengo yo la tienen, no sé, yo tengo una amiga que es muy pequeña y que pesa menos que yo. Y no porque ella sea pequeña y pese menos que yo es que tenga menos dignidad. Tenemos la misma dignidad. Entonces, no podemos medir la dignidad de un feto con su tamaño. Y tampoco la inteligencia determina la dignidad. Un embrión no puede razonar como razonamos nosotros los que tenemos conocimiento de filosofía, de teología, de ciencia, ustedes seguidores y demás personas que pueden razonar fácilmente. Un recién nacido tampoco, un bebé tampoco razona, está conociendo el mundo. Uno que ya lo va conociendo, que ya uno tiene sus años y que ya uno lo conoce, es distinto, ya uno razona. Por ejemplo, en la metafísica, ¿por qué esto es así? Y uno razona. Un bebé no va a hacer eso, un embrión no va a hacer eso. Pero tampoco significa que porque no razone no tienen dignidad. Si la dignidad dependiera de las capacidades intelectuales del ejercicio actual, tendríamos que establecer diferentes grados de valor humano. Y la tradición cristiana, católica, bíblica, teológica rechaza eso. Se rechaza totalmente. El ser humano vale por lo que es, no por cuanto puede hacer en un determinado momento. Y tampoco con el paso de la edad se va a ir creando la dignidad. Tampoco. Un niño no se convierte en humano al nacer. Ya es humano desde antes de nacer.
La pregunta es, ¿qué ocurrió exactamente durante el nacimiento? No apareció un nuevo ser humano así mágicamente. No vamos a ser como Merlín, como el mago de Merlín. Hacemos bidi, bidi, boom y ya va a aparecer ahí. No. El nacimiento cambia el entorno de un ambiente intrauterino a uno extrauterino. Es decir, que antes estaba dentro y ahora está fuera del útero. Pero no por el hecho de que esté adentro quiere decir que no es humano. Y ahora, desgraciadamente, se está vendiendo la idea que todo feto es un parásito. Así, de horripilante. Entonces fuimos parásitos todos. No, somos seres humanos. No somos ni microbios, no somos bacterias, no somos parásitos, no somos animales, no somos plantas. Somos seres humanos desde que estamos en el útero, desde que éramos un embrión. Por eso la defensa de la vida sostiene esto que les voy a leer. El nacimiento no crea la dignidad humana, cambia las circunstancias en las que vive esa persona. Y bueno, ¿cuándo comienza la vida humana? La biología y la filosofía deben distinguirse con cuidado. Deben estar por sus partes. Por un lado la filosofía y la otra la biología. La biología estudia el desarrollo del organismo. La filosofía pregunta por conceptos como dignidad, moral, valor, identidad, persona. La Iglesia sostiene que desde la concepción existe una vida humana que debe ser respetada. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica en la vida humana dice: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Es cierto. Ahora también entra la biología que nos dice, ya hay vida. Es decir, biología, teología, filosofía. 3. Ciencia, pensamiento y fe hablan. Y si una persona dice, no, yo no creo en la fe, yo creo en lo que me dice la ciencia, entonces yo apoyo el aborto. Y la ciencia dice, hay vida y por tanto no hay que matarla, ¿a dónde queda? Queda varado en medio de un desierto. Señores míos, debemos comprender muy bien en qué estamos apoyando. No porque nos digan, el nacer es malo, nos vamos a convertir de una vez en antinatalistas. Que conozco mucha gente que es antinatalista. Y que dice que nacer es malo. Entonces, ¿por qué nacieron? Y les pregunto, ¿sus padres qué son? ¿Tienen el mismo pensamiento? Y me dicen que sí. Me dicen que tienen el mismo pensamiento de que no apoyan que una persona nazca. Entonces, ¿por qué nació usted? Pregunto. No apoyando el aborto, pregunto. Así de ilógica está la sociedad hoy en día, hermanos. Y espero que ninguna persona tenga tampoco esos pensamientos de que por qué tiene que nacer un ser humano. Si los bebés no nacen, veamos también la crisis demográfica, económica. Van a haber más adultos mayores y los adultos mayores van a empezar a enfermar, van a morir y la sociedad va a ir disminuyendo y va a llegar a un punto en que solo vamos a ser uno solo. ¿Y qué pasa? Ese último que queda va a morir y será la extinción humana para siempre. Hay una frase muy bonita que dice, antes de formarse en el seno ya te conocía. La Biblia contiene textos de enorme importancia para la tradición cristiana. Como dice Jeremías capítulo 1 versículo 5, antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía. Este versículo no pretende darnos una clase de biología, de embriología. Se expresa una verdad teológica. Dios conoce y llama a toda persona antes de su nacimiento. También como dice en el Salmo 139,
Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Y continúa contemplando a Dios sobre la persona en el vientre. La imagen es poderosa. Dios no ve al niño por nacer como algo insignificante. Lo ve como nos ve a todos. Lo contempla como criatura suya. Y Juan el Bautista, veamos el caso de Juan el Bautista también. En el Evangelio de Lucas encontramos una escena totalmente extraordinaria. María cuando visita a Isabel y el niño que está en el vientre de Isabel saltó de gozo. Lucas capítulo 1 versículo 41. El texto presenta al futuro Juan el Bautista todavía en el vientre materno como participante del acontecimiento de la salvación. No es una afirmación científica, porque la Biblia no es un libro científico. Y no nos está hablando sobre cada etapa del desarrollo del feto. Es una afirmación teológica sobre la dignidad de la vida ante Dios. Y también tenemos la encarnación. La encarnación redentora no puede quedar fuera de esta conversación, de esta tertulia. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice en el rezo del Ángelus. Jesucristo pasó por las etapas normales de la vida: niñez, concepción, gestación, nacimiento, infancia, adolescencia y adultez. El Hijo de Dios no despreció la vida humana, más bien se encarnó y vivió esa vida humana. La asumió. La palabra es la asumió. Y María, ahora vamos a ver a la Virgen María y el niño no nacido. El Evangelio de Lucas dice, en Lucas capítulo 1, versículo 31, concebirá en su seno y dará a luz un hijo. La anunciación muestra algo fundamental. La vida de Jesús aquí comienza en María, en el seno de María. Y María responde en el mismo capítulo, pero en el versículo 38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María es un ejemplo de acogida de la vida y de confianza plena en Dios. Y ahora el mandamiento, no matarás, dice en Éxodo 20, versículo 13. La iglesia entiende que ese mandamiento otorga la vida humana inocente. Jesús va a profundizar esta moral. No basta simplemente con frenar el homicidio externo, también hay que frenar el interno. Hay que transformar el corazón. Ahora veamos a Jesús y los más vulnerables. Dice Mateo 18, versículo 5. El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y en Mateo 19, versículo 14 dice, dejad que los niños vengan a mí. Esa es la lógica del Evangelio. La lógica del Evangelio es proteger al vulnerable, al pequeño, al que no tiene poder. Y ahora vamos a ver el principio filosófico. ¿De dónde procede la dignidad humana? Si depende de la inteligencia, ¿qué ocurre con quien tiene una discapacidad intelectual profunda? Si depende de la capacidad de comunicarse, ¿qué ocurre con la persona que es inconsciente? Si depende del tamaño que pasa, ¿por qué el tamaño debería determinar el valor de una persona? Si depende del grado de desarrollo, ¿quién establece exactamente el punto en el que alguien obtiene dignidad? La alternativa clásica es: la dignidad humana pertenece al ser humano solamente por ser humano. Y ahora veamos a Aristóteles, filósofo griego, muy conocido. No desarrolló la doctrina cristiana, primeramente porque vivió antes de Cristo. Y sobre todo
acerca del aborto y sus textos sobre embriología pertenecen a la ciencia antigua en la Grecia antigua. Pero su filosofía aporta una gran distinción importante: potencia y acto. Un ser puede poseer capacidades que todavía no ejerce plenamente. Un niño tiene capacidad para desarrollar conocimiento, razonamiento, lenguaje y muchas otras habilidades, aunque todavía no las manifieste como las manifestamos los que somos más grandes, adolescentes, casi adultos. El desarrollo no significa que cada etapa sea una especie diferente. Y ahora veamos a Santo Tomás de Aquino, teólogo, filósofo y santo de nuestra Madre Iglesia. Desarrolló una filosofía basada en la unión del cuerpo y el alma. Su pensamiento acerca de la embriología estuvo condicionado por el conocimiento científico que había en la época. Si no me equivoco, la escolástica. Y no debe confundirse con la embriología actual. Sin embargo, su principio filosófico es fundamental y sigue siendo enormemente importante y muy utilizado. El ser humano es unidad de cuerpo y de alma. La persona no es simplemente una conciencia flotante. Somos seres corporales. Y ahora, la ciencia frente a la moral. Aquí debemos evitar dos errores. El primero es: la ciencia demuestra por sí sola toda la moral. No. La ciencia describe los procesos biológicos, no la moral. La ciencia estudia la materia, no lo que va más allá de la materia. Lo que va más allá de la materia estudia filosofía y teología. No puede por sí sola, no nos basta con que un químico nos diga que tales elementos de la tabla periódica nos va a producir información. Eso es imposible. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo justo, lo bueno? ¿O qué derechos tiene una persona? Y el error número 2 es: la fe no puede dialogar con la ciencia. Eso es mentira. Lo que sí debemos hacer es que no le podemos pedir a la teología que me responda a problemas, por ejemplo, de astrofísica, ni pedirle a la física que me responda a preguntas teológicas. Las dos, teología, ciencia y fe, son las dos alas, como dice en la encíclica de Fides et Ratio Proemio, escrita por Juan Pablo II. Son como las dos alas con que nosotros nos elevamos a la verdad. La razón, la ciencia, nos eleva a la realidad material y la fe a la realidad espiritual, a lo que va más allá de los procesos físico-químicos. Y pueden dialogar completamente. La ciencia nos da los datos, la filosofía preguntas y la teología respuestas. Y la dignidad no depende de la perfección. Un diagnóstico prenatal puede revelar discapacidades, enfermedades, anomalías genéticas, pero la pregunta moral es: ¿una enfermedad hace que una persona valga menos? Para la respuesta cristiana y también para los principios de la bioética, que es una rama de la filosofía que estudia estos temas, la respuesta es claramente que no. Una persona enferma sigue siendo persona. Una persona discapacitada con una enfermedad grave, una anomalía genética, algún tipo de síndrome, sigue siendo una persona humana, sin importar la condición que tenga. Y no quiere decir que porque tenga menos, que no sea igual a nosotros, quiere decir que sea menos. Y si el niño tiene una discapacidad, aquí el cristianismo tiene que ser especialmente claro. Debemos hablar especialmente claros. El valor de la persona no depende de lo que pueda.
caminar, oír, ver, hablar, razonar como adulto, producir dinero, trabajar, pintar, vivir independiente, dibujar, limpiar, no. La dignidad no se gana mediante capacidades. Por eso el niño con discapacidad merece exactamente la misma defensa que la dignidad humana. Y ahora vamos a ver el drama de la mujer. Aunque defendamos al niño, no podemos ignorar a la madre. Al contrario, la mujer enfrenta una situación muy difícil, más si la mujer ha tenido casos de violación. La mujer experimenta miedo, va a experimentar ansiedad, presión, estrés, problemas económicos, abandono, soledad, confusión. Decir simplemente no abortes sin una razón contundente es ofrecer ayuda insuficiente. La defensa de la vida se convierte en acompañamiento, no en exigencia. Y esto es un problema que desgraciadamente mucha gente ha tenido. Que cuando una persona va a abortar, nada más dice, no, no abortes. No, no es el hecho de que no abortes, es que tenga el hijo y aquí estoy para acompañarte. Apoyo, soy el reposabrazos del sillón del cine para que estés cómoda en este momento duro. Y debemos hacer una cultura de la vida. Si deseamos reducir el aborto, necesitamos construir una sociedad que ayude a las madres. Eso significa el acompañamiento psicológico adecuado, más si la madre ha sufrido algún caso que fuera como el de una violación. La educación, ayuda social, el apoyo familiar también. El apoyo económico si es necesario. Protección frente a lo que sea la violencia. El acompañamiento durante el embarazo y después del embarazo también. La defensa de la vida no puede limitarse al momento del nacimiento, debe continuar después. Y el padre también tiene sus responsabilidades. La defensa de la vida no puede convertirse el embarazo en un problema exclusivamente de las madres. El padre también tiene responsabilidades. Debe asumir consecuencias de sus actos. Debe acompañar, responder, proteger, amar. La solución cristiana no es abandonar a la mujer con toda la carga, es construir una familia responsable. ¿Y qué pasa con los casos de violación? Que son los más dolorosos. Por ejemplo, ahorita de todas las revelaciones que se están dando de este hombre estadounidense multimillonario que ha estado con todos los grandes actos atroces que cometió. ¿Qué pasa en estos casos? Una mujer, después de una agresión sexual, puede quedar embarazada, desgraciadamente. La iglesia condena la violación, no la acepta. Es un acto grave y se viola la dignidad de la víctima. Pero la iglesia sostiene que el niño concebido no es culpable del crimen de su padre. Por eso considera que el niño no debe ser castigado, no debe ser asesinado por otra persona. Al mismo tiempo, la víctima necesita la protección. ¿Y qué pasa si no la tiene? Llegará. Dios no te va a dejar desamparada, hija. Y más si la madre está escuchando esto, es importante. Si una madre está pasando por un momento, es importante. Dios no deja solo a nadie. A través de alguien va a mandar ayudita. Como en esta historia, un hombre se cayó, se le hundió el barco y era el único sobreviviente y pasó el avión, pasó el helicóptero que lo iba a ayudar, pasó un barco, pasó un bote. A través de ellos, Dios ayuda en algún momento. Y también hay que tener fe, que la fe todo lo puede. Y si la vida de la madre está en peligro, es otro caso. Aquí vamos a hablar con mucha precisión. La iglesia no enseña que una mujer deba morir sin recibir tratamiento médico. Si una mujer embarazada tiene una enfermedad muy grave, puede ser moralmente legítimo realizar un tratamiento necesario para salvar su vida.
incluso si existe un efecto secundario no deseado que termina provocando la pérdida del embarazo. La diferencia está en que si se pretende directamente, no debemos pretender matar al niño, se pretende tratar la enfermedad de la madre y desgraciadamente como efecto secundario puede traer la pérdida de ese hijo. Y ahora vamos con el aborto y la misericordia. La Iglesia enseña que el aborto es gravemente contrario a la dignidad de la vida humana, pero también proclama la misericordia de Dios. Una persona que haya participado del abominable acto del aborto no debe pensar que Dios jamás perdonará, porque Dios perdona todo y perdona al que está verdaderamente arrepentido. La Iglesia ofrece acompañamiento, reconciliación y esperanza. La defensa de la vida nunca debe convertirse en una excusa para humillar a una persona. Debe convertirse en esa escalera que esa persona debe ir subiendo para llevar a cabo esa situación. Y la misericordia, como hablamos en el capítulo pasado, no cambia la verdad. Tampoco debemos decir, la misericordia no ocurrió nada malo. Murió, yo estoy bien. No, la misericordia dice, si ocurrió algo grave, la historia no termina ahí. Cristo ofrece perdón, sanación, conversión, reconciliación y esperanza. Y como dice en el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la pena moral, el Catecismo afirma que la Iglesia considera el aborto provocado directamente como una falta moral grave. La razón no es simplemente la Iglesia lo prohíbe. La razón es que la Iglesia considera que hay una vida inocente que debe ser protegida. Y en la Iglesia primitiva, la oposición acerca del aborto no nació en este siglo o en el siglo XX. Los primeros cristianos ya hablaban de la protección de la vida humana. La Didache, uno de los textos cristianos antiguos más importantes fuera del Nuevo Testamento, enseña: no matarás al niño por aborto. Esto muestra que la preocupación por la vida naciente aparece muy temprano, inclusive antes de la tradición cristiana. Y la vida es un don. La vida es un don, como dice Hechos capítulo 17, versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. La existencia humana no es simplemente propiedad que podamos valorar según utilidad. La vida es recibida. Y aquello que recibimos como don debe tratarse con reverencia. ¿Y qué significa defender la vida? Significa mucho más que solamente decir estoy en contra del aborto. Significa cómo ayudar a la madre, a la familia pobre, a la mujer que fue víctima de violencia, de una adolescente embarazada, de un niño con discapacidad, de los padres. La defensa debe ser coherente, no solamente decir yo estoy en contra y listo. No, coherente, coherente. Juan Pablo II, un gran papa, filólogo, ajedrista, teólogo, filósofo, utilizó una expresión fundamental: la cultura de la vida. El Evangelium Vitae desarrolló ampliamente la defensa de la vida humana desde su comienzo hasta su final natural. La alternativa no es simplemente prohibición contra libertad, es más profunda. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una sociedad donde los seres humanos sean valorados según su utilidad? ¿O una sociedad donde cada persona sea protegida precisamente porque es una persona? La verdadera libertad no es que yo pueda hacer lo que yo quiera. La verdadera libertad es conocer y elegir el bien y la verdad y reflexionar de ello. La verdad os hará libres, dice Juan capítulo 8, versículo 32.
toda decisión moral a través de la libertad tiene consecuencias. Se lleva una gran responsabilidad. Si no hay responsabilidad, no hay libertad. Y la responsabilidad debe extenderse también hacia quienes dependen de nosotros. Un niño no nacido no puede entrar en un debate, no puede votar, no puede hablar ante un tribunal, ni una carta, ni públicamente de sus propios intereses. Es dar voz, nosotros debemos dar voz a quienes no pueden defenderse. Católicos, dar la voz por aquellos que no pueden defenderse. La grandeza de una sociedad no se mide por cómo trata al poderoso, sino de cómo protege al vulnerable. Y pocas personas son tan vulnerables como un ser humano que todavía no puede defenderse por sí mismo. ¿Y qué dice Cristo y los pequeños? Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, versículo 40. Jesús habla de los que verdaderamente tienen necesidad. El cristiano está llamado a proteger al pequeño y al vulnerable. Hasta aquí la charla de hoy, de este domingo. Espero que les haya gustado. Vamos a hablar de hoy en 8 sobre escatología y el fin del mundo. Ahora en estos tiempos que está ocurriendo mucho ajetreo acerca de los sismos, etc. Que Dios los bendiga. Compartan, denle like y suscríbanse. Hasta pronto.